Hola, muy buenos días. Mi agradecimiento por estar aquí conmigo, mi agradecimiento al universo por estar con ustedes y prestar esta información, dar esta información. La idea es que tengamos una alineación, un alineamiento de información para que podamos salir como sociedad. Desde la pandemia le llamé sociedad en contingencia. Realmente para mí estamos en contingencia y tenemos que ir avanzando a tener un autoconocimiento y sabernos manejar a nosotros mismos. Deseo de manera muy grata que hayan estado muy bien esta semana y que las grabaciones, los videos anteriores les hayan servido bastante y les hayan caído muchos veintes. Vulgarmente aquí en México nosotros le conocemos como veintes. Podemos llamarle, como dice el internet, la verdad revelada. Sí, la definición de insight es eso, que vamos encontrando realmente un causal dentro de nosotros cada vez que doy una información, cada vez que vuelven a ver un video, cada vez que vuelven a leer el libro, ¿sí? En este caso vuelvo otra vez a recomendarlo para que ustedes lo tengan a la mano, pueden identificar cualquier situación. Cada vez que ustedes lo abran en el momento en que lo necesiten, en el lugar y espacio donde lo abran, ahí lo van a manejar. Les agradezco compartir este video. Se está subiendo tanto por el Face de Holística Emocional y tanto por mi canal de YouTube. Ahí les agradecería que le dieran suscribirse y la campanita para que cuando José Alberto lo suba, les comunique que hay un video por ver. Bien, pues nos corresponde, creo que es la sexta plática de las 10, le llaman esos términos anglosajones que no me agradan mucho, le llaman trending topics, que son los temas más usuales, más buscados, más necesitados de informarse la gente. Y entonces quisimos entrar a la par de la tecnología. Todo esto viene por lo que es el ChatGPT y hacer más actualizables, relacionadas con la tecnología y ahora lo que es la inteligencia artificial, que la podemos necesitar y la idea es saberla utilizar. La plática que nos corresponde es el manejo del estrés y la ansiedad. Siempre, a pesar de que tengo cierta información al respecto de los términos, la idea es que los temas los maneje yo desde el punto de vista y la referencia que tengo de la experiencia de más de 25 años a nivel emocional. Entonces hay una íntima relación entre la experiencia que tengo basada en los grandes archivos que he revisado en cientos de pacientes, en cientos de consultantes y preferentemente dentro de mi interno, ¿sí? Cuando le pinto los esquemas a mis consultantes, ellos vienen, me narran su vida, me narran su problemática, me narran su conflictuación. Entonces yo capturo la información que ellos me dan y la esquematizo para que en la forma de esquematizarse en el pizarrón, ellos vayan identificando dónde hay lo que llamaríamos mapeo mental, en donde pueden identificar cuáles son las rutas críticas que ha seguido para cometer el error, para sufrir el conflicto, sufrir la agresión, obtener no resultados y también ir viendo hacia dónde podemos ir resolviéndolo. Dentro de mi soberbia y mi egocentrismo, digo, podamos resolverlo, porque es mi responsabilidad ayudarlo a que él mismo lo resuelva con los indicadores y la información que he venido obteniendo para poder yo mismo salir adelante. Hay situaciones en las cuales yo me he metido básicamente al sufrimiento, a la conflictuación, porque hay factores transgeneracionales que he venido resolviendo, ¿sí? No me interesa realmente la edad, a mí no me importa la edad si lo resolvemos prontas, tardíamente, porque tarde o temprano la idea es resolverlo, ¿no? No me quiero meter mucho a la ley del karma, a las condiciones de encarnación, reencarnación, porque hay mucha gente que todavía
maneja religión y está muy atada y apegada a ello, en donde se cierra completamente la visión sin tener el panorama tan abierto que es tener libre de conceptualizaciones, paradigmas, dogmas y eso, para que podamos entender básicamente bien todo lo que existe. ¿Sí? Bien, en cuanto a la plática, el manejo del estrés y la ansiedad, cuando me pongo a revisar información para alinearla con la que yo tengo, sí, hace rato comentaba con Ale y con José Alberto la situación de que básicamente todo está a la par, todo está imbricado, todo está en el manejo del estrés y la ansiedad cuando las teorías escritas dentro de lo que es el ChatGPT y lo que es Internet lo imbrican, lo manejan al mismo tiempo una que otra, o inclusive tratan de explicar una con la información de la otra y viceversa. Yo entiendo desde hace más de 30 años que la palabra estrés, cuando yo empecé a estudiarla, yo explicaba así de esta manera el estrés, que era una palabra alemana que no tenía traducción al español, y que yo, conforme me fui dedicando a investigar emociones, yo la traspolaba. O sea, cuando un personaje viene y me dice estrés, o un personaje me dice nervios, yo le pongo arriba estrés y abajo nervios, pero le pongo 3 líneas donde voy a explicar que eso lo traduzco a emociones: angustia, miedo y desesperación. ¿Sí? Cuando manejamos textualmente la información que viene en Internet, o que ya está recopilada por los informantes que han estudiado todo esto, dice que el estrés y la ansiedad son respuestas naturales. Pero cuando se vuelven abrumadores es importante tomar medidas. En un punto de referencia, cuando busco lidiar la información, yo empiezo a ver cómo identificar el estrés. ¿Sí? Nosotros, recuerdo que en el 2020, 2018-2020, uno de mis hijos me empezó a ayudar con una página y quiso manejarla. Y le dije, tenemos que platicar suficiente tú y yo, porque necesitamos alinear el conocimiento que tenemos sobre lo que la gente necesita saber o quiere saber. Y el factor número 1 es, los jóvenes no saben que sufren. ¿Sí? 2, vivimos en una condicionalidad que ahora la estamos manejando por rapidez, tal vez por la lentitud con la que nuestros padres entendieron la información, y queremos que todo sea rápido o que todo se maneje por medio de un control. ¿Sí? Y a esto le llamo yo pereza mental. Entonces, cuando decía yo que no sabemos que sufrimos, es porque conozco gente que no sabe que sufre. Conozco gente que no sabe que se evade. Y nos podemos evadir en el trabajo mismo. Podemos tener 2 o 3 turnos. Conocí médicos que checaban 40 horas diarias en su labor como médicos. Conozco personajes que trabajan en 2 turnos en 2 hospitales diferentes. Conozco personas que inclusive se han especializado en una materia y siguen predominando en seguir actuando dentro de la institución donde no quieren salir al aire libre, al universo, a la socialización, y prefieren continuar en una subespecialidad, otra subespecialidad, y siguen especializándose. Lo mismo sucede que después de la maestría viene el doctorado y después se te echaron. El estrés, para poderlo identificar, necesitamos saber que estamos viviendo estresados. Y se manifiesta de diferentes maneras. Sí, básicamente creo que está muy en boga, porque ahorita sí leo sobre tensión muscular, dolores de cabeza, fatiga constante, problemas digestivos. Pues realmente todo esto es porque, según Marian Rojas Estapé y Nazaret Castellanos, una psiquiatra dedicada a las emociones y la otra es bióloga, investigadora en neurofisiología, habla muchísimo de lo que es el cortisol.
pero yo también hablaré de lo que es la adrenalina, ¿no? Básicamente, yo explico para hablar de responsabilidad emocional. Cuando doy una plática, hay 20, 30 personas y les digo, a ver señora, usted, a ver si usted, la del suéter rojo, la que se está escondiendo, le digo, si yo estoy allá afuera en la calle, somos dos desconocidos, no sabe que estoy en una plática, no está dentro de la plática, no me conoce, y yo muy molesto le miento la madre y usted se enoja, la pregunta es, ¿quién es responsable de eso o no? La lógica es que usted me conteste que yo. Una ocasión lo hice y me dice la señora, le digo, ¿quién es responsable de su enojo? Me dice, pues usted, doctor, usted me está agrediendo. No, nada más le miente la madre. Por eso es que eso es una agresión. Le digo, ¿y dónde está escrito? En el diccionario de la Luz no está escrito, en la Real Academia Española no está escrito. Entonces no es una regla, no es una ley, es un paradigma. Y le voy a explicar neurofisiológicamente o fisiológicamente qué es lo que sucede. Si yo le miento a la madre y usted se enoja, es porque su mente tiene dos programas. El primer programa es que le está dando un significado a la mentada de madre como una agresión. Y el segundo es que ante la agresión debo responder emocionalmente. Quiere decir que cuando la mente captura la información de la programación de que una mentada de madre es una agresión, entonces la mente le dice al cerebro, nos están agrediendo. El cerebro manda el impulso, no voy a hablar de neurotransmisores, nada más de adrenalina. Le manda el impulso el cerebro, la mente al cerebro, y el cerebro le manda el impulso a las glándulas suprarrenales. Y entonces se dispara la adrenalina, me pongo a la defensiva tanto para atacar o para defenderme. Ahí lo que hizo la adrenalina es una vasodilatación generalizada porque necesitamos que haya mucha sangre en toda la periferia para poder atacar o defender. Y también lo que sucede es contracturamos músculos, pero generalizadamente. Ahora, de aquí a lo que voy es, si yo le miento a la madre a usted y usted se enoja, ¿quién es responsable de su enojo? ¿De quién son esas glándulas suprarrenales? Mías, me dice la señora. ¿De quién es la adrenalina? Mías. Entonces, ¿de quién es el enojo? Dice, ay, pues mío, ¿verdad? Sí. Este sociodrama lo manejo siempre, incluyendo en mi consultante, para llevarlo directamente a lo que es la responsabilidad emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una consideración que dice el manejo del estrés y la ansiedad es esencial para nuestro bienestar diario. Pero ¿qué sucede si todo el día en el estado de vigilia estuve tenso, con enfrentamientos, con conflictos? Tal vez la ira interna, no sé, pues por ley de atracción atrajo personajes que me agredieran, me suprimieran, me sometieran. Ocurre, pero diariamente en las dependencias gubernamentales. ¿Sí? Entonces, en ese momento, lo que voy a estar haciendo cada vez que me sienta agredido, ¿sí? Manejar un sociodrama interior como mecanismo de defensa en donde voy a estar defendiéndome. Pero, ¿qué pasa? Que si en la vigilia no lo hice, esa mente tan inteligente, tan comodina y viviendo en un estado de confort, se lo lleva al estado del sueño. Y ahí voy a dormir como si en el momento en que quise de hacerlo no lo lograra. En la mañana voy a despertar y voy a decir, me siento apaleado. Me siento como si hubiera yo tenido una lucha libre, ¿sí? A veces, cuando mis consultantes están teniendo una constante de dolor, una constante de sentir, una constante de síntomas, le digo, es que estás viviendo con el enemigo. Un día me da risa porque me grita, me levanta la voz y me dice una señora, pero si yo ni marido tengo. Le digo, no, espérenme.
No se necesita tener marido para tener enemigos en la cama, o viviendo con él o durmiendo con él. El enemigo está aquí adentro. Entonces, la idea es que nosotros vayamos viendo que nosotros somos adictos a la adrenalina. Y lógicamente, el vivir en tensión, el vivir en conflictuación, provoca la adrenalina que va a provocar exactamente ese mecanismo de defensa. Podríamos considerar que el estrés es un mecanismo de defensa, en donde estoy constantemente a la defensiva, constantemente en tensión. Observe qué significa la tensión. Sí, este sociodrama lo estoy haciendo para que identifiquen estar tenso. Sí, y yo explico muy bien sobre la situación del estado depresivo. Si yo me despierto, vamos a hacer un sociodrama. El tipo no tiene vocación, no tiene prestación de servicio, no le enseñaron a prestar servicio en su casa. Tal vez lo acomodaron en una institución donde, pues, sin vocación y sin prestación de servicio, fue a ocupar un espacio en donde fue a aprender a manejar el lugar donde le dieron a trabajar. Ese tipo, como no está acostumbrado a dar servicio, a prestar servicio o a trabajar, me da risa que cuando veo a los chicos meseros barriendo la cafetería, digo, bueno, estos cuates no barren ni su casa, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Que aquí tengan que barrer lo que no hicieron en su casa, lo que no les enseñaron o les dieron por aprendizaje de ello. La idea es que el tipo se levanta depresivo, no sabe que va depresivo, pero hay un patrón conductual que es ir siempre en el borderline o en la frontera de los horarios. Me voy a mi trabajo 5 para las 7, 5 para las 8, 5 para las 9, pero me voy con una rapidez extraordinaria, ¿sí? En donde voy acelerando mi carro, voy teniendo una descarga adrenérgica o de adrenalina donde hago midriasis, mis ojos están muy abiertos para ver si no me viene un carro a atacar, a chocar, o un individuo se me atraviesa bruscamente sin yo reconocerlo. Y entonces voy pasándome los altos, voy tal vez tocándole el claxon al tipo que no se mueve y que no me deja pasar con la velocidad a la que yo voy. Inclusive me voy peleando con los demás conductores y llego, lógicamente, quien se va 5 para la hora a sus trabajos nunca va a llegar a tiempo. Entonces llego tarde, ya me puse de malas porque tuve que checar mal, tengo un retardo, el retardo se va a continuar, se va a acumular, a lo mejor me hacen descuentos y entonces se genera toda una emocionalización tremenda con la cual empiezo a trabajar. ¿Sí? Como yo hago una curva de estimulación con la adrenalina, llega un momento en que hay un tope en donde la adrenalina ya se dio por terminada. Empiezo a bajar directamente en el estado depresivo ya en el que estoy. De llegar al umbral, debajo del umbral es muerte, inmediatamente después del umbral es pesar. Entonces, antes de que la mente toque el pesar, que no le conviene porque la mente es comodina y no quiere sufrir, vuelve otra vez a estimularse por medio de tal vez comerse unas picadas con chipotle, ¿verdad? En el momento en que el chipotle entra en la lengua o el picante entra en la lengua, lógicamente se produce un dolor, el ardor es dolor. Y cuando quema la lengua, ¿sí? Entonces, ¡wow! Vivo, existo. Vuelve a subir otra vez la descarga adrenérgica, pero cuando hay una terminal, vuelve a bajar y entonces huelo café y digo, ¡wow! Me voy por uno a la esquina, ¿no? Me vuelvo a estimular, por la cafeína vuelvo a subir y llega un momento en que al terminar el efecto de la cafeína vuelvo a bajar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que estoy viviendo de descargas adrenérgicas, por lo tanto a esto le llamo yo ser adicto a la adrenalina. Pudiera meterme un poco a hablar del cortisol, porque el cortisol está en el fenómeno del estrés y es el que provoca toda la sintomatología que vamos acumulando abrumadoramente, ¿sí? A lo largo de nuestra existencia. Y más si vivimos con el enemigo o si trabajamos con el enemigo. ¿Me explico? Yo me acuerdo, en alguna ocasión, me llega un chico de 32 años, tenía 2 años de base en el SAT,
con presiones de 170 sobre 120, dolor precordial. Le hice un electrocardiograma y el servicio de urgencias normal, pero me preocupó la presión arterial a la edad. Se veía de una constitución adecuada, no se veía obeso, tampoco flacucho, y me comentó que él tenía una base de 8 horas, pero que había llegado un jefe al puesto de jefe. Lógicamente en esos puestos son políticas y son puestos políticos, recomendaciones, en donde como no saben ser autoridad se vuelven autoritarios y entonces empiezan a suprimir y a manejar el respeto por miedo, no el respeto por respeto. Y entonces me comenta este chico que las 8 horas de base entraba a las 7 a trabajar, pero este jefe lo obligaba a trabajar hasta la 1 de la mañana. Sí. Cuando dije eso, lo que hice fue agarrar, sacar mi cartera y le dije al chico, ¿cuánto por tu cuerpo? No soy homosexual, le dije. ¿Cuánto por tu cuerpo? ¿Qué significa cuánto por tu cuerpo? Que si realmente estaba ganando adecuadamente para poder equilibrar el tipo de ganancia con lo que estaba haciendo con su corporalidad de explotarla. ¿Me explico? Hay gente que se explota con 2 turnos. Recuerdo una enfermera que me vino a ver, que traía un hijo con una conflictuación muy severa, y le decía yo, bueno, es que básicamente creo que lo descuidaste en la noche, pero es que por eso me puse a trabajar en el turno nocturno para estar todo el día con él. Y le digo, ¿y realmente crees que el ángel de la guarda es ese angelito que está pintado en la pared? Bien, el estrés, dice aquí, el texto es una reacción que nos permite adaptarnos y enfrentar estas situaciones, pero cuando se vuelve crónico o abrumador puede tener efectos negativos en nuestra salud. La idea de buscar esta información era que nosotros, al no saber que sufrimos, ¿sí? Porque ya nos habituamos, ¿sí? Valga la palabra, habituar. Nos habituamos a sufrir, nos habituamos a estresarnos, nos habituamos a vivir en tensión, nos habituamos a vivir en conflicto, nos habituamos a vivir con el enemigo. Repito, en el hogar o en el trabajo. Entonces, muchas veces no sabemos cuáles son los síntomas que provocan estrés y que por ese medio podríamos identificar que vivimos en estrés. Ahorita que hablé por enésima ocasión de la palabra estrés, no me agrada esa palabra, definitivamente. Podríamos dejarlo en tensión. Tensión nerviosa, tensión muscular, tensión mental, tensión emocional. ¿Sí? Y la palabra tensión es puro mecanismo de defensa. ¿Me explico? En cuanto a las referencias que hay para identificar el estrés, aquí habla de síntomas físicos, lo que es tensión muscular, dolores de cabeza, fatiga constante. Imagínense el grado de estrés en el que vive la población para que haya un síndrome o un padecimiento que ahora le llaman fibromialgias, ¿sí? Y están inventando una serie de causales físicas para ello, como son, incluyendo complejos antígenos anticuerpo a nivel de articulaciones, músculos, y una serie de información que no tiene caso que lo veamos porque estamos hablando de emociones. Aquí dice cambio en el comportamiento. Muchas veces la gente deja de divertirse, muchas veces la gente deja de comprarse, muchas veces la gente inclusive no se asea. Se le olvida, se levanta con la misma ropa, se acuesta con la misma ropa, sale del trabajo con la misma ropa y sigue con la misma ropa, ¿verdad? Cambios emocionales, bueno, aquí habla de ansiedad, nerviosismo, irritabilidad. Vamos a hablar de la ansiedad un poco. Cuando habla de cambios cognitivos, quiero mencionar algo que yo hablo continuamente con mis consultantes, la dispersión mental. Es concentrarse absolutamente en nada. Y nos está ayudando muchísimo las pantallas ahora, los celulares. Nos ayuda a no concentrarnos en nada, a no estar en nada. Porque no sabemos que lo que necesitamos son estímulos para poder salir de la depresión en la que vivimos constantemente. El estrés provoca tensión, la tensión provoca depresión, la depresión provoca, para poder salir de la depresión, el estrés,
Y es un círculo vicioso del que no estamos saliendo. Cuando sentimos que nos desgasta el estrés y caemos en desmotivación y en depresión, ¡ay! Qué inteligentes son en cuanto a la mercadotecnia comercial y la psicología comercial, que dice, vamos a generar productos y bebidas energetizantes. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! ¿No? Descubrieron el agua tibia. Y como vivimos en una población y con una población a la que con la ignorancia que tan grande que tiene de cómo manejar sus estados de estrés y sus depresiones, pues les vamos a vender bebidas energetizantes y les vamos a meter fenilcetoluria, les vamos a meter ¿cómo se llama? Cafeína, taurina, y les vamos a meter un montón de cosas. Yo me acuerdo en la mañana había una enfermera en el turno de la mañana, era jefa, que siempre se compraba su bebida energetizante. Y la pregunta es, ¿trabaja por voluntad, por vocación, por economía, por necesidad, por profesión? Porque el hecho de tratar de sobrevivir a la hora en la que tomaba su bebida energetizante trabajando, era porque realmente no estaba a gusto, estaba deprimida. ¿Sí me explicó? A mí me da tanta pena ver a tanta gente ignorante que agarra y va con su refresco de cola, ¿sí? Y yo conocí a un familiar de otro familiar que realmente 2 litros de refresco de cola para desayunar, 2 litros, ¿me explico? Vaya, tremendo, ¿no? Hace rato le comentaba a José Alberto, que es el que me graba los videos, que posiblemente hiciéramos una segunda parte de lo que es el estrés, porque aquí el título que nos da el chat GPT es Manejo de estrés y ansiedad, pero me da risa porque le comentó a alguien que también se mete en internet sobre que realmente, oye, aquí está algo repetido y algo que está imbricado en el sentido de que tanto se maneja el estrés y la ansiedad al mismo tiempo o con las mismas condicionantes. Entonces tenemos que valorar qué es eso. Posiblemente hagamos una segunda parte de este tema, pero nos voy a dar un toque de lo que es ansiedad. La ansiedad, tal y como lo bajamos del chat GPT, dice, es una respuesta emocional normal ante situaciones que percibimos como amenazantes, peligrosas o estresantes. Oye, yo no diría que es una respuesta emocional normal. Sí, porque no deberíamos de tener respuestas emocionales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en plenitud, en bienestar, en regocijo, en gozo. Pero si vivimos contrariamente a eso, pues realmente sería una respuesta normal, ¿sí? En donde tendríamos que hacer una ejecución de un manejo de la emocionalidad que estamos viviendo, y voy a enfatizar siempre, el sufrimiento lo da la emoción negativa. El sentirte mal lo da la emoción negativa. Como me acuerdo cuando yo todavía era médico recetador, que llegó un chico de 27 años y me dijo, vengo a verlo porque me siento muy poca cosa. En ese momento, dije, como no te puedo recetar nada, ¿sí? Ni antibióticos ni antiinflamatorios para ello, pues vete al psicólogo. Me llamó la atención que regresó 6 meses después exactamente con lo mismo. La palabra clave que me dio el universo en ese momento fue me siento. La palabra siento fue la fundamental para que yo me dedicara a estudiar emociones. Todo lo que sentimos, todos los sentires y lo que los médicos llaman síntomas son emociones corporalizadas, ¿sí? Entonces, si tú tienes un estrés y aplicado a manifestaciones corporales, mentales o emocionales, pues lógicamente todo es emoción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hagan de cuenta que copiamos la situación de que la ansiedad y el estrés es lo mismo. El tip o lo que les quería referir en cuanto a la ansiedad es la siguiente. El pico de la pandemia para mí fue, no sé si una maestría o un doctorado, porque como me dedico a investigar emociones, en las decenas de pacientes que yo tuve, fíjese bien lo que pasaba. Empezábamos a hiperventilar,
¿sí? Y empezamos a hiperventilar muy lentamente y eso hace que las corporalizaciones salgan a la superficie. Entonces llegó un momento que me decía el consultante, doctor, no estoy pudiendo respirar. Siento que se me está dificultando respirar. ¿Me puedo poner el oxímetro? Le digo, sí, póngaselo. Ya salía del trance, abría sus ojos y sacaba de su bolsa el oxímetro, se lo ponía. Y entonces ya cuando marcaba, yo le preguntaba, ¿cuánto le marcó ¿cómo se llama? El oxímetro? Sí. Tengo un 98%, doctor. Muy bien. Lo que nunca saben mis pacientes, no se los comento, es que al haber sido médico de emergencias, yo tenía perfectamente bien identificado que la dificultad respiratoria no era más que un sentir, porque no había daño pulmonar. ¿Por qué? Porque no me enseñaba el paciente lo que es las uñas azuladas o negruzcas, que se llama cianosis ungueal, ni me enseñaba los labios azules o negruzcos como en un daño parenquimatoso pulmonar, un daño alveolar, una atelectasia, un enfisema. ¿Me explico? Entonces, yo de antemano, desde antes que me dijera el paciente, ¿me puedo poner el oxímetro? Yo había determinado que no había daño pulmonar ni traía un problema físico. Entonces empecé a distinguir en ese momento en los pacientes que su vida no estaba siendo vivida con plenitud, que había muchos conflictos, muchas conflictuaciones, y entonces la imaginaria me hizo, y la esquematización que hago en el pizarrón, me hizo decirle al consultante, cuando nosotros vivimos en plenitud, respiramos en plenitud, porque respirar es vivir, si no respiramos, morimos. Entonces, cuando respiramos ampliamente es cuando vivimos plenamente. Pero la mente es muy tonta y lo que dice es lo siguiente, si yo vivo en plenitud pero estoy sufriendo, prefiero no vivir en plenitud. Y lo que hace es acortar la respiración, queriendo acortar la plenitud de la vida con la que estoy sufriendo. Y al ir acortando la plenitud de vida, corto la plenitud de la respiración. Al ir acortando la plenitud de vida, corto la facultad o la amplitud de la respiración. Y entonces empecé a ver que realmente la ansiedad está depositada en el tórax. ¿Por qué? Porque hay una limitante. Sí, en lugar de que mi paciente dijera, estoy respirando bien, el consultante me decía, tengo dificultad para respirar. Entonces, tus crisis de ansiedad son significado de que en ese momento está saliendo a la superficie una manifestación de que no estás logrando vivir en plenitud. Y eso se libera y se limpia con la terapéutica emocional que hago. Lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que sí va a ser conveniente hacer una segunda parte de lo que es el manejo del estrés, porque básicamente aquí les diría yo que más que manejar neurotransmisores es manejar ejercicio, ejercicio y ejercicio. Y dentro del ejercicio ponle el gym, pero también ponle baile, pero también ponle la zumba que hay en las cuadras, ponle bailar. Yo les decía a los consultantes en la pandemia que convirtieran a su casa en un área de baile. ¿Por qué? Porque estaban encerrados, ¿no? Que convirtieran a su casa en Disneylandia, en la cabaña en la montaña, en un centro de diversión. Bien, pues la dejamos aquí por tiempos, para no hacerlo muy tenso. Les recomiendo mi libro, ¿sí? Aquí habla mucho sobre cómo nos conflictuamos en crear mecanismos contrarios a los que deseamos. Aquí este libro habla de cómo nosotros vamos autosaboteándonos, ¿sí? Porque la manera de poder ir en contra de la energía tan fuerte en energía física, mental, emocional del adulto fue hacerle una guerrilla mental y atacarlo por la espalda. Y nos convertimos en saboteadores. Pero no nació el sabotaje de nosotros, se lo aprendimos a nuestros adultos. No estoy culpando a los adultos porque ellos también tuvieron un aprendizaje de ello. La idea del libro es que ustedes reconozcan, comprendan, entiendan y manejen el sabotaje de vida.
el sabotaje está en todas las áreas de vida, ¿sí? Entonces, la semana que entra estaré dando una plática a maestros para explicarles que el sabotaje que lleva el niño de su casa aprendido por sus padres o con sus padres es posible, y la mayor parte de las veces el maestro haga que continúe el sabotaje dentro del salón de clases y en la escuela. Sí, les recomiendo mucho este libro, principalmente a los maestros. Posiblemente el tercer libro que haga va a ser únicamente para terapeutas. El segundo libro es Causa y Efecto, está por salir. Métanse a mi canal de YouTube, denle suscribir, la campanita también para que les avisen, y compartan este video. Y les pido un gran favor, háganme comentarios, ¿sí? Porque yo manejo una retroalimentación que por parte de los comentarios son las dudas que ustedes manejen que se pueden cubrir. Hay una plática por ahí metida en el YouTube que dice todo lo que usted quería saber sobre emociones, que también pueden entrar. Todas mis pláticas son metafísicas, mi libro es metafísico, donde lo puedes saber o manejar en el mismo momento. Y la idea es el autoconocimiento, la autoayuda, la superación, ¿sí? Te agradezco mucho que hayas estado aquí para escuchar, compártelo, ¿sí? Te deseo una mejor estancia en este planeta. Te deseo que disfrutes más. Y cuando estés disfrutando, por muy corto que sea el espacio de felicidad, de disfrute, de bienestar, siéntelo al máximo para que, si es una limitante, prolongues esa limitante. Gracias y mi corazón contigo. Hola, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita para que recibas todos mis videos.